Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy nos toca la reflexión número 71 y es un poco de pedagogía. La voy a llamar en términos generales la colonización, pero va a tocar dos temas muy particulares. Uno, en primer lugar, a solicitud de una querida suscriptora ecuatoriana que me preguntó si sabía algo de los nacenos, entonces vamos a hablar un poquito de eso en esta primera parte. Y la segunda, un tema que me parece interesante, que si bien he tocado acá en el canal en algunas ocasiones, lo que me comparte un amigo muy querido ecuatoriano también a través de su plataforma, pues de su perfil en Facebook, me comparte un interesante escrito de una persona que publicó, le daremos en su momento los debidos créditos correspondientes, sobre una hipótesis que se estaba planteando a partir de lo que estaba observando con lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y creyó observar o detectar de que está habiendo o existiendo una intencionada actitud de transformar el planeta o terraformismo, y plantea una serie de conjeturas dando sus consabidas, digamos, justificaciones. Eso lo voy a leer dándole los derechos a esa persona y lo voy a tratar de explicar qué tiene que ver con los colonizadores. Es un tema que he hablado aquí y que está en oposición al tema de los pleyadianos galácticos, esos de la Federación Galáctica y todo ese cuento que hablan de los reptiles y los grises, que si bien ellos llevan su propia agenda y han tratado de invadir de manera suave la Tierra, manipulando el libre albedrío para que la misma humanidad permita esa invasión, para que ellos se puedan aquí ubicar y desplazar a la humanidad con una promesa de humo de ascender a la quinta D. Entonces ese cuento ya lo he atacado mucho acá en el canal y muchos de ustedes ya saben cómo trata de eso, pero es muy diferente a los colonos. Los colonos, en un video ya hace ya un tiempo, no hace mucho, hace unos meses, estaba explicando de que lo que se estaba viniendo al sistema solar y que ya estaba dándose en algunos círculos científicos observaciones del avistamiento de un objeto muy grande que estaba en dirección hacia el sistema solar, en realidad era precisamente la mega estructura, la mega nave de los colonos, que en su proceso de expansión, de ir recuperando territorios que fueron dominados y apropiados de manera ilegal por las entidades arcónticas y la complicidad de seres tanto altos grises como los reptilianos, en este caso draconianos, y los pleyadianos, la facción recesiva que tiene componente reptil, estos colonos estaban fijando sus miras hacia este sistema solar porque estaba en proceso de liberación del sistema solar y ellos normalmente aparecen cuando sucede esos procesos de liberación. Esa información a mí me llegó a través de mi propia canalización personal y por lo tanto es una percepción mía para que lo tengan claro. Listo. Si bien he notado que ya hay algunos divulgadores que están percibiendo esa información también, dejémoslo ahí por ahora. Es una percepción y algo que estoy sintiendo de que es muy posible la potencial explicación de todo lo que está pasando, y para mí es una confirmación este documento que me comparte mi querido amigo ecuatoriano de un perfil que él encuentra en Facebook de alguien que publicó estas hipótesis de la terraformación del planeta. Entonces esos serían los dos aspectos que vamos a manejar acá. Estamos en compañía de nuestro queridísimo Cholito, nuestro masterclass de duendología, experto en miel y en galletas. Entonces ya saben que este es nuestro querido acompañante, Master, para hablar de temas muy profundos. De todas maneras, agradezco también al quinto suscriptor que me ha advertido sobre lo que está ocurriendo con algunas divulgaciones de algunos canales, donde literalmente, ya es algo que ya lo sabía yo ya desde hace más o menos 2 años, están sacando contenido de mi canal, lo están modificando según sus narrativas y luego lo sacan y lo publican reencauchado en sus canales como si fuera cosa de ellos, y de esa manera están sobreviviendo y captando nuevos adeptos y seguidores. No los puedo denunciar con los sistemas de control, digamos, que tiene la plataforma YouTube, porque
ellos hábilmente modifican mis contenidos, los adaptan a los de ellos y no tengo manera de poder denunciarlos por violación de derechos de autor. Mañas que se manejan esta gente, y como ellos no solamente a mí me están robando información para ellos usarlas en sus narrativas, y de hecho un suscriptor me dijo que hay uno de ellos en este momento de gira en México usando mucha información mía. Bueno, obviamente esa gente tiene sus mañas para poder sacar la información y cogerla de tal forma que no puedan ser acusados de violación de derechos de autor. Pero de todas maneras, a mí lo que me importa es que a mi conciencia sé que esta información, desde que empecé el canal, la he sacado de manera transparente hacia ustedes. Si hay personas que la están utilizando con otros fines, pues eso queda en manos de la divina fuente, y yo ahí no voy a hacer nada al respecto, porque ¿qué gano yo con eso? Al principio los que me conocen sabían que yo estaba dando mucha chancla por eso, pero al final mucha gente se cansó, porque en vez de apoyarlo a uno decidieron más bien irse. Entonces dejemos la cosa así, y al final los que roban ese tipo de información no tienen manera de sustentarla, porque ellos no la reciben directamente. La tienen que sacar de personas como yo o de otros pocos divulgadores que todavía somos independientes y que no nos hemos vendido a ninguna agenda. Entonces, el tiempo lo dirá. Ahora bien, entonces ya estando listos, vamos a arrancar pues con el tema de los nacenos. A mí me llama mucho la atención desde hace unos años. Yo me acuerdo, no el título del libro, pero me acuerdo la portada. Era una especie de serpiente como con una especie de aureola luminosa, incluso de un color blanco azulado, y tenía un título ahí como que tenía algo que ver con la serpiente de luz o algo así. Tengo entendido que algunas corrientes gnósticas y algunas, sectas o líneas de conocimiento han estado, digamos, sustentando la tesis de que el tema de la serpiente en el jardín del Edén ha sido totalmente tergiversado y manipulado. De hecho, para mí el único canal creíble que maneja el tema de textos bíblicos de manera realmente investigativa es el Quinto Tipo, con estos dos grandes lingüistas que han sido traductores de textos antiguos, entre ellos los bíblicos, y han sacado teorías muy controversiales, pero que dan una luz muy clara de lo que es la interpretación desde la raíz lingüística de las palabras y de los conceptos y lo que realmente decían y significaban. Y ahí hay un tema muy interesante, porque este señor Paul Wallis creo que se llama, él sacó un libro que se llama Escapando del Edén. Entonces ahí hay muchísima información. Lastimosamente es un libro que no está en español, están en inglés. Esperemos que este señor, su casa editorial, saca la versión en español, porque sería muy interesante escuchar estos planteamientos de una persona cuyo conocimiento es vasto en lo que tiene que ver con el lenguaje y sobre todo las lenguas antiguas y sus verdaderos significados. Y él plantea una teoría muy fuerte en donde mucha gente se ha visto confrontada con sus sistemas tradicionales de creencias, y en cierta manera válida en paralelo lo que en su momento intentó mostrar y exponer la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que en paz descanse, cuando ella planteó la otra alternativa de lo que fue realmente la expansión de América hacia el mundo, siguiendo la huella lingüística. Entonces hay bastante información que pueden ustedes investigar y consultar sobre lo que tiene que ver con el tema de la serpiente. Pero volviendo al punto, estas corrientes o estas, cultos, algunos tan antiguos como desde el protocristianismo, allá en los primeros siglos de nuestra era, ya planteaban la idea, y sobre todo basado en un hecho que está descrito de manera muy vaga en algunos de los evangélicos, donde hablan de que Jesús cambiaba de forma, pero no decían cuál forma exactamente. Algunos decían que parecía Elías, que parecía Jacobo o Jacob o Ezequiel, pero hay otras versiones que hablan de que él cambiaba de una forma que no era humana y que creó asombro en los pocos discípulos que fueron testigos de eso, porque el resto quedaron en un sopor o adormecidos.
Y una de esas filtraciones daría origen a un grupo gnóstico pseudo-cristiano o proto-cristiano de los primeros siglos de nuestra era, que planteó la idea de la serpiente de luz, que la creación realmente fue creada por un ser serpiente que crea al humano primordial, que asimismo era el padre madre creador, o conocido como Adamas, y que dentro de su pregón a sus seguidores instigaba o promovía la abstinencia sexual y sobre todo evitar derramar semen, y si era posible la castración o en sus efectos el celibato radical, para evitar derramar lo que ellos consideraban el líquido sagrado de la creación. De esa manera, ese tipo de creencias se fueron derivando o se fueron, en este caso, esparciendo, tomando sus propias vertientes y sus propias versiones, sobre todo cuando se da contacto con las creencias hindúes y sobre todo las que tienen que ver con los famosos nagas, los grandes seres mitad serpiente, mitad humanos. Hay que tener en cuenta que en muchos mitos, en muchas tradiciones antiguas, las figuras antropomorfas y osomorfas son muy comunes, no solamente en la India, en Asia, sino también acá en América. Y tenemos, por ejemplo, las culturas de acá del centro de Colombia, donde aparecen humanos felinos, o humanos serpiente, o humanos reptiles. También lo estamos viendo en las culturas de Centroamérica, Mesoamérica, incluso algunas tradiciones norteamericanas, cuando hablan de los tótem de poder, de esos seres poderosos que tenían forma de animales, o lo que las culturas amazónicas, los chamanes, hablan del poder de transformación en seres míticos, jaguares, águilas, serpientes, y que hay que tener en cuenta que la visión de la serpiente en estos pueblos es totalmente diferente a la versión totalmente negativizada que sacó la iglesia y el cristianismo romano en torno alrededor de la serpiente, donde muestran como la villana del paseo a la serpiente. Pero resulta que estas otras culturas y estas otras corrientes, algunas, como he dicho, gnósticas, de los primeros principios del cristianismo y que se fueron derivando a otras ideas, planteaban la idea de que la serpiente de luz era la que venía a redimir a la humanidad y sobre todo a transmutar a la humanidad de ese componente primitivo, primario, básico, no empático, que es característico de los reptiles, a un ser humano trascendido, un humano luminoso, un humano de luz, de emociones, de empatía, de compasión. Entonces, por esas razones que en el último video hice ese mensaje final enigmático para algunos, y es que analicemos lo siguiente. La parte de atrás de nuestro cerebro, aquí atrás, amarrando literalmente nuestro sistema nervioso, está rodeando una parte donde está la glándula pineal y es el cerebelo. Y ahí está alojado lo que llaman el cerebro reptil. Entonces, cuando se da las primeras semanas del desarrollo de los embriones humanos, pasamos como una especie de secuencia evolutiva donde hay como una especie de semejanza a seres anfibios que tienen que ver o están relacionados con los famosos Tampulus de las tradiciones sumerias, los famosos hombres pez que salían del mar. Luego viene esa figura que parece un reptil, como un cocodrilito en miniatura, para luego pasar a la forma homínida o la forma ya humana del bebé o el fetico. Entonces, cuando estamos viendo ese proceso, para los que vieron mi saga de Azaela hace ya varios años, deben entender de que Azaela, cuando descubre la manera como interfirieron y manipularon el proyecto adámico, insertando un cerebro reptil para atrapar al humano primordial, entonces ella se revela junto con 200 serafines. Entonces volvemos aquí a la historia, donde básicamente lo que estamos viendo dentro de estas corrientes aparece el culto de los nacenos.
Los nacenos, hay algunas corrientes que los asocian con los nazarenos. Y hay que tener en cuenta de que posiblemente haya una similitud en la escritura, pero muy probablemente no tengan nada que ver. De todas formas, cuando uno se pone a mirar que en la Galilea de la época romana en la que vivió Jesús el Maestro, en la zona norte era donde se ubicaban todos aquellos judíos que no seguían al pie de la letra de manera radical, ortodoxa, pues de manera fanática, digámoslo así, la Torá judía ahí en Jerusalén. Entonces normalmente eran más flexibles, era gente que intercambiaba más conocimientos con otros pueblos, sobre todo con los gentiles, y en cierta manera estuvieron más al margen de los tumultos que se dieron en Jerusalén. Normalmente el centro de poder de la Judea y de la Palestina de aquella época estaba concentrado en Jerusalén, y desde ahí obviamente los sumos sacerdotes tenían el poder para determinar quiénes eran dignos de vivir en la ciudad y quiénes no, y todo aquello que ellos consideraban salido de sus reglas, prácticamente lo exiliaban de Jerusalén a que viviera por fuera. Y mucha gente que no seguía esas líneas duras del judaísmo sumo sacerdotal de Jerusalén terminaban viviendo en esa zona del norte de Galilea, en donde estaría el pueblo de Nazaret, donde estarían los nazarenos. Estos personajes nazarenos habían tenido más contactos con muchas tradiciones y no les era desconocida los conocimientos de los esenios, los conocimientos de la filosofía platónica, de los griegos, etc. Y había un poco más de libertad de pensamiento. Ahí fue donde se radicará la familia de Jesús, que será María, con su esposo José, y los hijos que van a tener ellos. Y Jesús crecerá en ese lugar, en ese territorio. Por eso es que yo planteé una hipótesis que la palabra hebrea que denotaba aquellos que vivían por fuera de Jerusalén y que estaban en la zona norte y que eran considerados no parte de su sistema de creencias y eran más considerados extranjeros al mismo nivel de los gentiles, los llamaban Galá o Galileo. Pero también los romanos, cuando ellos empiezan a interpretar las cosas y darle nombre a los lugares, ellos se dan cuenta que también en esa zona hay, digamos, pueblos o personas o descendientes o gente relacionada con los galos, o sea, con los que eran del sur de Francia. Y también se llamará las tierras de los galos o Galilea, Galileus, como lo dije por aquí, ya lo expliqué ya hace unos meses. Entonces se combina esas dos acepciones y por eso es que Galilea será el calificativo que se le dará a aquellos que están por fuera de Jerusalén, los que viven fuera, los extranjeros, que no son catalogados como propiamente gentiles, sino aquellos que no son reconocidos dentro del sistema de creencias radical de los sumos sacerdotes de Jerusalén. Y por eso es que habrá judíos que al ser menos, dura las normas en esa zona, pues se van a casar y se van a combinar con otras personas. Por eso es que hoy día los palestinos vienen de esa época. Recuérdense que Jesús nació en Belén y Belén es Palestina. Entonces, cuando estamos hablando de esto, entonces entendemos que todo nazareno eran personas que se habían, distanciado del radicalismo de los sumos sacerdotes de Jerusalén y habían adoptado una forma más flexible de creer en su Dios y sobre todo de abrirse más mentalmente a recibir influencia de otros pueblos. Por eso es que esa zona era un crisol de culturas, de ideas, de creencias, de maneras de ver del mundo. Y por eso ahí crecería Jesús. Y por eso es que él tomaría esa visión del mundo tan amplia que tenía para luego empezar, después de los 16, 17 años, su viaje por ese mundo más allá de Galilea. Y es ahí donde él empezará ese viaje que lo va a transformar
hasta que regresando otra vez a las tierras de que lo vieron nacer, iniciará su proceso de mesianazgo, de Mesías, de ser un rabí, un profeta, que se convertiría en lo que ya todos conocemos que fue. Entonces, ¿cuál es la relación que tendría entonces Jesús con los nacenos? El asunto es que dentro de las creencias de este culto de los protocristianos de los siglos I, II y esa línea gnóstica que decía que posiblemente la creación fue hecha por un ser serpiente que buscaba la creación del hombre perfecto, el hombre primordial llamado Adamas, se conjuga o se mezcla con la idea de que posiblemente Jesús era aquel que había sido enviado por Adamas como un intento de rescatar al humano y transformarlo en lo que es a través del proceso de la serpiente de luz. Entonces, cuando uno se pone a mirar que dentro de los pueblos mayas alrededor del siglo I, siglo II de nuestra era, parece ser que hubo un intercambio cultural religioso entre sacerdotes mayas y los pueblos que darían origen a los tibetanos en el Tíbet. Eso lo he estado leyendo en el libro ese que llama Regina, y lo he estado confirmando de que efectivamente dentro de las tradiciones tibetanas parece ser que ellos tuvieron sí contacto con sacerdotes mayas alrededor del siglo I y II de nuestra era. Y este conocimiento maya sobre la famosa promesa de Quetzalcóatl o Kukulcán, según mayas o aztecas, de la serpiente emplumada, va a coincidir con lo que estos pueblos de los Himalayas conocían de las tradiciones y mitos hindúes, de los famosos nagas. Y los nagas son seres míticos, divinos o semidivinos con forma humana y serpiente, y que eran los guardianes de la riqueza, pero también eran creadores y estaban relacionados casi siempre con el agua, con la lluvia, con el trueno. Y si lo vamos a comparar con los seres serpiente que en las mitologías sumerias se hacen referencia, vamos a ver que hay una simultaneidad muy particular en estos sistemas de creencias, y es muy probable que la idea de un Mesías salvador de la humanidad que tenga que ver con una serpiente se haya difundido precisamente por eso. Entonces tienen raíces muy antiguas. Hay que tener en cuenta que los nagas no todos eran seres benévolos, había algunos que eran malévolos. Y sobre todo hay una cosa que me llamó mucho la atención dentro de lo que tiene que ver con los nagas, y era la lucha de los nagas con respecto a sus rivales o contrincantes, que en este caso eran, por acá los busco, los garudas. Los garudas son los hombres águila. Entonces, cuando uno se pone a mirar la historia del nacimiento de lo que fue México, los mexicas, en donde el águila desciende y combate contra una serpiente y la derrota, dándose con ello el nacimiento de lo que será la cultura mexica ahí en el gran lago de Tenochtitlán. Entonces ahí vemos una cuestión muy interesante. Resulta que los garudas eran seres que estaban en oposición a una facción recesiva de los nagas, que eran los oscuros, los que querían prevalecer su gobierno en la oscuridad y mantener y sumir a la humanidad en la oscuridad. Entonces tenemos esa lucha entre el águila y la serpiente, y da la casualidad que dentro de las mitos de los Anunas y Anunnakis, resulta que el que representa a la serpiente, al reptil, va a ser Enki. Y en algunas ocasiones, representando un toro, y en otras un águila, va a estar Enlil. Entonces estamos viendo acá una evocación del antiguo conflicto entre los medios hermanos Enki y Enlil. Mientras Enlil asume una posición más beligerante, más militarista, más expansionista, Enki se va más hacia el conocimiento científico, pero también en la
necesidad de buscar espiritualidad en la ciencia, de darle un sentido a la creación, tratando de buscar aquella voz antigua que resumía entre todos los seres creados que él conocía, que hablaban de algo mucho mayor y que él mismo es tocado por eso. Y de hecho, cuando se pone uno a mirar la historia de la madre de Enki, ella, la famosa diosa madre, ella vivía en el agua. Por lo tanto, tiene que ver o está relacionada con los seres reptiles, a las seres serpiente. Pero hay que diferenciarlos con los Draco. En este caso, Anu era del linaje dragón. Era un tipo de reptil, pero relacionado con los dragones. Y recuérdese que por eso es que los dracos hacen negocio con Anu, porque los dracos, que se creen por su ego inflado, los amos del universo, ellos son una hibridación entre reptil y dragón, por eso que llaman dracos. Entonces ellos se acercan a Anu precisamente haciéndole recordar que él tenía una misión con los dracos, por compartir un mismo linaje. Pero el punto es que cuando vemos Enki siempre estuvo en cierta manera más inclinado hacia la humanidad. Y en cierta manera, cuando vemos los mitos sumerios y luego cómo se transforman en los famosos mitos luego que serán escritos en la Biblia, el famoso diluvio, vemos que a Noé o a Satsuda, según los sumerios, le avisan de que viene una gran inundación y tiene que construir un arca donde pueda genéticamente almacenar los códigos genéticos de muchas especies que están en riesgo de ser exterminadas, de ser destruidas por esa gran inundación. Y el que está detrás de esto es Enki. Entonces, cuando uno se pone a mirar los mitos mayas y luego aztecas con el tema de la serpiente emplumada, uno se empieza a dar cuenta de que la promesa de que va a llegar un ser que va a redimir a la humanidad está asociado a una serpiente. Y en este caso, la serpiente emplumada se parece más a los dragones de agua chinos que a otra cosa, que a una serpiente en sí, tácitamente o digamos explícitamente. Entonces, estas similitudes nos llevan a creer, o me lleva a mí a creer, que este culto gnóstico protocristiano, conocido como los nacenos, tomaron elementos de asiáticos, elementos muy probablemente, no hay que negarlo, y doña Ruth Sotomayor, ella llegó a plantear esa teoría que es muy, muy válida, de que el contacto de América con el viejo mundo fue mucho más profundo y mucho más temprano de lo que se cree. Es muy posible que estos nacenos hayan tomado elementos que dieron origen antes que ellos lo tomaron, pues obviamente ellos tomaron elementos de creencias que habían tenido su origen en tiempo muy remoto, en donde hablaban de la serpiente emplumada, de la serpiente de luz, de la serpiente que va a redimir a la humanidad, la serpiente que va a acabar con la serpiente oscura, la maldad. Y precisamente esta serpiente es la que va a luchar contra la oscuridad, esta serpiente de luz. Y por eso es que plantean que esa serpiente del Edén no era mala, sino la que le dio las herramientas a estos humanos originales, Adán y Eva que llaman según los textos antiguos, para liberarse de la esclavitud a través del conocimiento, a través de la sabiduría. Porque la ignorancia es esclavitud. Y ese Dios de ese Edén quería una humanidad ignorante para poderla someter. Entonces la serpiente les lleva el conocimiento, dándoles la clave de que ese árbol, donde están las manzanas, como dicen las tradiciones, era el árbol del conocimiento. Y da acá la casualidad que ese árbol tiene que ver con el árbol de la vida y el fruto de la vida que manejó siglos después la cábala. Entonces, todo esto se va entretejiendo y nos lleva a pensar que en los pueblos suramericanos, por acá lo tengo escrito acá arriba, a ver dónde está, Viracocha, el famoso dios blanco barbado de los pueblos tanto quechuas como aymarás y más antiguos, incluso en los Andes, era un ser que venía precisamente del agua,
Y este ser tiene rasgos también reptil. Entonces, la interpretación que yo estoy dando, y sobre todo cuando uno se pone a mirar el águila luchando contra la serpiente, yo trato de mirar una simbología acá. Lo que nos ha mantenido atrapados en esta cárcel de la ilusión que parece una realidad son precisamente las emociones y las pasiones bajas, correspondientes al instinto reptil. Entonces, cuando uno se pone a mirar que nuestro cerebro, en la parte interna, el cerebelo, está envolviendo la cuna del alma, que es la pineal, estamos viendo que es el cerebelo el que mantiene encarcelada al alma y lo tiene sometido mediante las bajas pasiones, mediante las emociones primarias, mediante lo que es el miedo, lo que es el odio, la lujuria y el excesivo erotismo. Entonces, todo eso mantiene al humano alejado de su luz. Entonces, cuando uno mira esa obra famosísima de León, creo que es de Miguel Ángel, donde está Dios tocando el dedo del hombre, de Adán, han hecho una interpretación que anatómicamente la figura en su contexto representa el cerebro, el cerebelo y la glándula pineal. Y estamos hablando de que el humano está atrapado dentro de una cárcel de pasiones. Por eso es que nosotros nos tienen controlados con el miedo y con la lujuria, con la ambición de tener todo, el poder, de mantener humillado a los demás, la competencia, ganar o perder. Entonces, esos son lo que llamaríamos emociones reptiles, que son territoriales, que son primarias, que son así, que arrancan por cualquier razón explotan. Entonces, eso es lo que nos ha mantenido presos. Y aparte de eso, manipula el cerebro reptil el acceso de la información de la pineal al córtex, donde está nuestra verdadera esencia, nuestra inteligencia más sublime, donde están nuestras emociones más elevadas. Entonces, se crea un bloqueo. Y el bloqueo está ahí. La liberación del humano parte en el momento que nosotros reconozcamos que ese componente reptil está ahí en nosotros y que nosotros debemos tomar ese componente reptil y transmutarlo. Pero la única manera de que seres prácticamente dominados por pasiones reptiles entienda eso, tiene que ser de boca de otro reptil. Y por eso es Proyecto Kumara. Y de ahí viene la noción que Jesús posiblemente haya representado la serpiente de luz. Esto es, un ser que viene a liberar al humano de la cárcel, de la trampa del reptil oscuro, malvado, dándole sentimiento y empatía. Y la única manera es hablarle a ese reptil agazapado que tenemos dentro de nosotros de una manera que lo entienda, para que pueda ver y entender lo que es la luz y la empatía y pueda tomar la decisión de liberar el alma humana que ha estado bajo la cárcel del reptil. Por eso es que en muchos movimientos gnósticos posteriores y movimientos budistas y movimientos cristianos como los cátaros se buscaba eliminar, suprimir o al menos aislar o volverse uno inmune a las emociones y a las pasiones bajas. El famoso camino del medio. Lo que les he dicho a ustedes, ser neutros, en el sentido no de neutral, que ese es un error que mucha gente está cometiendo, no, neutro. Es decir, que tus emociones no influyan en tus decisiones y en tus elecciones. Entonces, ahí es donde está la esencia. Si nosotros logramos controlar esas emociones básicas primarias, componente reptil oscuro nuestro, y lo podemos trascender mediante la iluminación de nuestro ser interno, reconociendo nuestros errores, sin juicio, transmutándolos, corrigiéndolos y cambiándolos, entonces se despierta una energía luminosa
que empieza a subir en espiral y adivinen por dónde. Resulta que nosotros tenemos que empezar a liberar y a desbloquear los chakras raíz, sacro. Y esos dos chakras están abajo, en la zona genital y encima de la vejiga. Y esos chakras están relacionados con el placer y la riqueza, y con las cosas materiales, con las emociones básicas, del apego, la necesidad de ser, llamar la atención, de ser atractivo, de que nos quieran por lo que hacemos y por lo que tenemos, cosas así de ese estilo. Y para que se dé la apertura de todos los chakras, el chakra raíz y sacro tiene que abrirse para que la energía que desciende de lo divino a través de lo corona, que baja y activa la pineal, activa un microchakra que está aquí, que es el de la respiración, para que el chakra de la garganta, que es la voz, el chakra corazón timo, plexo solar, se puedan aperturar y expandir para que en unión con el chakra sacro, raíz y sacro, se conecten en una especie de toroide en el plexo solar y nos expandamos. Y eso se logra es con la Kundalini. Y la Kundalini es la serpiente de luz. Por eso es que la energía sexual es tan importante, tan poderosa y tan tergiversada, prostituida y vulnerada en la humanidad. Entonces, aquí hay una clave. En muchos movimientos New Age, desafortunadamente, se está manejando este tema de una forma muy manipulada para hacer que la gente, con el cebo, el señuelo, de que a través del sexo se puedan liberar, o a través del rejuvenecimiento de nuestro cuerpo, o a través de recibir riqueza ilimitada a través de la redención financiera y una cantidad de cosas, entregue su soberanía, nuestra soberanía, a estas entidades recesivas para mantenernos en la cárcel de oro, sumidos y esclavizados al servicio de las bajas pasiones y sobre todo de las entidades reptilianas. Y creo que es necesario que empecemos a entender la importancia de saber manejar la energía sexual. Y lo digo desde mi propia experiencia. No es fácil y es por donde más nos atacan y nos engañan, manipulan y nos tumban nuestra frecuencia energética. Muchas personas, muchas mujeres, muchos chicos han sido abusados desde pequeños. Muchas personas, muchos jóvenes, muchos chicos hoy con el tema del reggaetón y de toda esa promiscuidad y ese pluralismo sexual mediante esa tergiversación terrible en el discurso ideológico que se ha convertido el progresismo, han engañado haciendo creer que los niños tienen que experimentar su sexualidad de manera libre, sin tapujos y sin fronteras y prácticamente con quien les dé la gana. Y que si no se identifican con su cuerpo, elijan cualquier identificación, sea un pajarito, sea una mujer o sea lo que sea, creando más confusión. Y de esa manera se mantiene la jaula cerrada y nos mantienen esclavizados a través de la energía sexual. La clave del encierro, de la manipulación, del engaño y todo lo que tiene que ver con el atrapamiento álmico y la ilusión es a través del control de la energía sexual. Cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? El conflicto que se está dando en este momento allá en Ucrania y Rusia. Sí es geopolítico, tiene que ver con recursos, una cantidad de cosas donde mucha gente
tristemente está muriendo en este instante. Pero el tema es de egos. Y el tema es de animalitos marcando territorio, orinando en el territorio del otro. Es un tema sexual. La gente cree que la sexualidad es el coito. No. La sexualidad es todas las maneras como nos comunicamos, cómo nos expresamos y cómo manifestamos lo que sentimos, queremos, deseamos y sobre todo cómo nos relacionamos con el otro. Cuando usted está hablando con una persona, no importa su sexo, y estás transmitiendo una emoción, un sentimiento y te sientes, digamos, confortable con una persona, estás prácticamente en el ámbito de la sexualidad. Ya cuando llegan a intimar, independiente de los gustos o aferencias, pues ya estamos hablando de sexo y erotismo y coito. Pero el punto es que cuando uno ve, por ejemplo, el rubio presidente de Estados Unidos, esa actitud de pura testosterona, estamos hablando de sexualidad. Cuando uno ve lo que están haciendo Pedro Sánchez, Macron, esta señora von der Leyen y todos esos gobernantes de Europa, de cualquier lugar, incluso en África, en cualquier sitio, escojan cualquier gobernante, todos están hablando un lenguaje en donde lo sexual está implícito ahí. Es dominancia. Es aparecer como el más fuerte, el macho más atrayente, la hembra más fértil. Todo ese tema es sexual. La humanidad básicamente se resume a una energía sexual. La dualidad parte de ahí, de las dos polaridades, masculino y femenino, que al manifestarse en la materia crean lo que llamamos hombre y mujer. Y todo lo que son las energías positivas y negativas. Lo negativo, desde el punto de vista energético, es lo femenino, lo positivo es lo masculino. Y cuando manejamos los polos positivos y negativos con el neutro, generamos energía y corriente. Nikola Tesla lo descubre y él plantea la propuesta de la corriente alterna versus la corriente directa. Y él se dio cuenta de que sin necesidad de cables se podía transmitir energía. Lo mismo pasa entre nosotros podemos transmitir energía entre nosotros. El miedo transmite energía, el amor, el amar a alguien transmite energía y nosotros recibimos energía y la transmitimos. Entonces todas las relaciones que estamos viendo, marcar fronteras, llevar guerras, ser el más rico, el que más duro habla, etcétera, es una vaina netamente sexual. Entonces, ahí es donde están controlando a la humanidad y lo hacen a través de un cerebro primitivo, primario, reptil, envolviendo el alma de luz que está en la pineal y separándola o aislándola del corte cerebral y de los dos hemisferios que nos dan la razón y la creatividad. ¿Van entendiendo? Espero que lo vayan entendiendo para que comprendan que la única manera de liberar el planeta es entender que si nosotros no reconocemos y no aceptamos que tenemos un componente reptil que está actuando y dominando nuestras vidas de manera inconsciente, no podemos trascender al humano de luz. Y para ello necesitamos hablarle a ese reptil que hay dentro de nosotros en el lenguaje que entienda. ¿Y cuál es ese lenguaje que entienda? El lenguaje de los reptiles. Yo importo, yo soy el que manda aquí. Yo tengo dominio y soberanía de mi ser y de mi cuerpo y de mi mente. No soy alguien incontrolable y manipulable. Reclamo mi soberanía como ser humano. O sea, hablar de manera directa, clara y tajante, firme y con autoridad. Entonces, la serpiente de luz básicamente es la promesa de que nosotros nos vamos a liberar
del componente reptil, dándole empatía a ese reptil para que trascienda, se disuelva, sea absorbido por el humano verdadero de luz, y ya libres del componente reptil podamos trascender. Esa es la clave. Y yo me atrevería a decir que la segunda venida de Cristo, como la mencionan los libros de las revelaciones y los evangelios en realidad es el advenimiento de una humanidad que reconoce que ha sido gobernada por demasiado tiempo por el componente reptil y que es hora de trascender ese componente reptil dándole empatía. Y la única manera de darle empatía a ese componente reptil que hay en nosotros es amándonos. Pero no de manera egoica o individualista como promueve la New Age, dándole la espalda a los demás seres humanos. No, es mediante la compasión, el no juicio y sobre todo la firmeza y la coherencia de ser medio e instrumento del amor en acción. La única manera de darle empatía a ese reptil que hay en nosotros es amándonos y amando a nuestros semejantes y al prójimo y a cualquier ser viviente. Y la compasión y el perdón, la gratitud, son tres elementos fundamentales que tocan el componente físico, el componente mental y el componente energético. El noética, el físicos y el mental. Vamos a ver cómo se llaman, que por acá lo estaba leyendo. El hombre perfecto, sí, la noética, la física y la física. Perdón, noética, psíquica y física, ya está. La noética es lo que llamaríamos lo espiritual. La física, psíquica es la parte mental y la física la parte material. Ya, es que es muy largo el documento que estoy por acá leyendo y el celular no lo puedo ver bien. De todas maneras, es muy interesante cómo hablan de las energías solares y de cómo el sol, dentro de su luz creadora, nos permite limpiar y liberar. Por eso es que estamos recibiendo códigos energéticos del sol. Entonces aquí estamos viendo que estas personas, desde su muy limitada percepción del mundo, tuvieron una aproximación muy interesante a lo que en realidad forma parte del proyecto de liberación planetaria. ¿Cómo eliminar a los reptiles y a los dracos del planeta, como han promovido algunos divulgadores de algunos canales? Dándoles garrote, ir al bajo astral y hacer una cantidad de cosas aberrantes. Eso no es propio de un ser de luz. Sobre todo por un detalle. Hace unos años, en uno de los videos que yo publiqué acá, decía que el problema de cortar este tema de la manipulación y el control mental de la humanidad se radicaba principalmente en lo siguiente. Es que no es eliminando las antenas esas que tenemos aquí cerquita, las famosas 5G, no. Nosotros somos antenas. Por lo tanto, los que pregonan eliminar esas antenas indirectamente están diciendo que hay que eliminar también a las personas, y eso es grave. Somos antenas. A través de nosotros, esas frecuencias disruptivas que están bloqueándonos, están radiándose a través de nosotros. Pues que vemos personas tóxicas, personas extremadamente insensibles y una cantidad de vainas que están pululando alrededor nuestro. Entonces, ¿cómo eliminar, entre comillas, al reptil? Y yo les dije que no era eliminando, es asimilando, es transmutándolo, es invitándolo a que se vaya. Y en ese orden de ideas, yo no me puedo extirpar el cerebelo, el cerebro reptil que tenemos, porque me muero. Controla las funciones básicas de mi cuerpo. En eso fueron hábiles los genetistas que hicieron ese implante perverso para controlar al humano de luz y convertirlo en una batería que alimentara las entidades arcónticas. Entonces,
¿Qué podemos hacer con nuestro cerebelo? Transmutarlo. Y podemos manipular genéticamente nuestro ADN con nuestras intenciones y pensamientos. Entonces hay que transmutarlo. Cambiar la ira, el miedo, que es las reacciones primarias bajo control de ese cerebelo, por amor, confianza, valor, firmeza. Somos nosotros los que podemos empezar a transmutar nuestra propia energía interna. Podemos transmutar nuestra propia psique interna y podemos transmutar nuestra propia fisicalidad simplemente desde la intención motivada por ser mejores cada día, ser la mejor versión de nosotros cada día. Eso lo he venido diciendo en este canal desde hace ya 4 años y lástima que hay poca gente que lo haya entendido. No es esperar salvadores, somos nosotros los que tenemos que iniciar el proceso. Ya con el tiempo vendrán y aparecerán aquellos que nos van a ayudar, nos van a apoyar y nos van a acompañar en el proceso. Pero mientras no nos ganemos eso mediante nuestras acciones, vamos a seguir muy solos en esto. Y aquí dejamos esta primera parte y nos vamos para la segunda parte y hago una pequeña pausa para tomar agua. Bueno, ya estás por aquí. Bueno, en conclusión, hay que tener muy presente lo que les dije ahorita y sobre todo manejar muy bien la energía sexual y no dejarnos atrapar por un discurso que en todos los medios giren en torno a eso. La hipersexualización de nuestros niños, la asignación de etiquetas de bonito y feo, la confusión de género y convertir nuestras agresividades, o más bien, convertir nuestras frustraciones sexuales en agresividades, en territorialismos, en machismos o feminismos extremos, en ambiciones de poder y en quién habla más duro. La clave está en la energía sexual. Por eso, si usted está amando a alguien, hágalo con total transparencia, honestidad y entrega, y los dos juntos construyendo esa energía en espiral que parte desde la raíz, chakra raíz, y se va confundiendo con nuestras energías en ascenso hasta conectarse con lo divino y de ahí tomar lo mejor de lo divino para descender otra vez en espiral esa serpiente y llegar otra vez al chakra raíz. Y si se da la fecundación, maravilloso, un hijo, una hija hecha con amor, y lentamente vamos cambiando esta sociedad de gente que fue hecha sin amor, la mayoría. No digo que todos, sino la mayoría. De alguna manera no hubo amor sino una obligación o un deber, y esa no es la idea. Pero ya teniendo conocimiento de esto, sabemos que todo acto que hacemos es un acto de amor y es a la vez un acto sexual. Por lo tanto, seamos muy responsables, muy conscientes y evitemos que nuestros niños sean bombardeados con esas narrativas de reggaetón, esas narrativas hipersexualizadas en Disney y una cantidad de canales, y sobre todo con esa confusión de las identidades de género. Los niños tienen derecho, las niñas tienen derecho a crecer sanamente descubriendo lo que son y no a través de la confusión, la imposición o la hipersexualización. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte y esta parte le doy muchas gracias a mi querido Níger, que me compartió este escrito de una persona que se hace llamar Enki Allen Code. Está en Facebook y es hipótesis: la Tierra está siendo transformada, ¿por quién y con qué propósito? Derechos de autor, esto es unas hipótesis que plantea este personaje, que lo encuentran en Facebook como Enki, que es ENCRY, Allen con doble L,
Code. Entonces publicó esto y me lo comparte mi querido Nigel para que lo leyera. Lo leí, muy interesante. Y el tema es que efectivamente la Tierra, desde la época en que los Anunnaki permitieron bajar a la Tierra miembros de su tripulación y mezclarse con la gente de acá, dando origen a los Anunnakis, empiezan un proceso de ir adaptando el planeta según sus necesidades y sus, digamos, gustos o conveniencias. Y de manera muy sutil lo fueron haciendo durante milenios. Luego se presentaron los incidentes y las guerras civiles y los conflictos tan graves que se dieron en toda la superficie del planeta, en donde las consecuencias de esas fue básicamente una alteración total del planeta. Pero en cierta manera, todos fueron manipulados o traicionados según la medida por las entidades draconianas y los arcontes. Eso ya es un tema hartamente discutido y es un tema que se ha hablado desde hace ratos. Ha habido varias facciones que han querido tomarse en el planeta por su importancia estratégica a nivel estelar en la comunidad galáctica. Y estas tres facciones, que han sido los grises, los dracos y los pleiadianos, han buscado la manera de imponer sus agendas, de ir metiendo sus agentes y sobre todo de ir intentando modificar el planeta según sus intereses para preparar la llegada o el arribo de los que van a ocupar el planeta después del desplazamiento o pacífico o violento de los habitantes del planeta. En cierta manera esto ya ha ocurrido antes. Cuando estuve hablando en la saga de Azaela, hablé de la traición de este logos estelar Caligastia, cuando él, aprovechando una tormenta, digamos cuando el sistema, la Tierra estaba ingresando por un sistema de asteroides, se empezó a dar una lluvia de asteroides y camuflada en esa lluvia de asteroides, lanzaron un ataque termonuclear contra la Tierra para acabar con el proyecto Kumara de los Todones, en donde los pocos sobrevivientes hoy día están las famosas momias de Nazca, no todas sino algunas, los famosos tridáctilos, que es una investigación real que lastimosamente la cogió este señor de México y ahí llegó. Entonces el asunto es que todo esto que se ha estado dando de tratar de cambiar el planeta ha sido desafortunadamente a espaldas del plan divino y sobre todo lo que ha sido la voluntad de la divina fuente y la voluntad de el logos planetarios Pachagaya. Ella ha tratado de contrarrestar eso y revertirlo, y lo ha hecho en varias ocasiones y lo va a volver a hacer cuando ella se sienta amenazada. Y eso es algo que dentro de la arrogancia de los que han tratado de manipular el planeta se les está pasando por alto y creen que pueden controlar la Tierra, creen que pueden dominar la energía del logos planetario y están totalmente equivocados. En cierta manera, los acontecimientos que se vienen es parte del proceso de la Tierra de sacudirse aquello que la está afectando y la quiere cambiar contra su voluntad. Obviamente estamos hablando en escalas de tiempo que están dentro del rango de lo que es un logos planetario, dentro de lo que quiere hacer y lo que va a hacer. Y eso, para nuestra percepción muy mundana, demora tiempo. Entonces, dentro de esto, obviamente, hubo esa alteración cuando destruyen el proyecto Kumara original de los Todones, quedando unos remanentes supervivientes. Que se van para los subterráneos bajo tierra y luego fundarán ciudades subterráneas y luego ascenderán a niveles energéticos en otras realidades o planos de existencia dentro de la misma tierra, los famosos mundos intraterrenos. Algunos de ellos son reptiles benéficos, benévolos, y entre ellos estaba en su momento Agartha. Luego viene el tema de cuando los Anunnaki y los Anunnaki luego empiezan esos conflictos y empiezan a tratar de modificar el planeta, buscan la manera de hacerlo según sus intereses y lastimosamente se les va en cierta manera las manos, y por eso es que hay ciertas situaciones de casi extinción sobre la superficie planetaria por una serie de eventos geológicos, climáticos, que han sido incluso documentados geológicamente hablando. Pero también tuvo su cuota los atlantes.
Los atlantes no solamente modificaron mucho el planeta, sino que entraron en conflicto con una civilización nativa también de la Tierra, que muy pocos han hablado de ella, los Tula, no confundir con los Thule. Los Tula vivían en lo que hoy día es la región de los Grandes Lagos, la zona de la zona norte-centro de Estados Unidos. Geográficamente era una zona hermosísima de valles, colinas, montañas, era muy hermosa esa región, y que fue destruido por un evento catastrófico impulsado por los atlantes, que generaría esa gran avalancha o deslave que había de un mar glacial que había en el norte, que se rompe el dique de hielo y este baja, y en cuestión de horas cambió toda la fisionomía de lo que es el centro hacia el Golfo de México o Golfo de América, de todo lo que es el continente norteamericano, en cuestión de horas. Y eso está, digamos, jocosamente mostrado en la película La Era de Hielo, la primera parte. Entonces, todos esos eventos han hecho que la Tierra empiece a tomar acciones al respecto. Hay que tener en cuenta que cuando ocurre el fatídico evento que empieza a cambiar la configuración del planeta, eso fue hace más o menos unos 500 millones de años, en línea 3D. Y se fue configurando el planeta, y en los antiguos reinos que existían antes, en los antiguos continentes, fueron absorbidos y asimilados por la Tierra. Fue un proceso que se dio cuando se da el traslado de la Tierra desde el Ira hacia Sirio, y luego cuando ocurre el incidente donde se destruye el proyecto Kumara o Todón, hace 60 y pico millones de años, cuando disimulado a través de un evento astronómico se hace un bombardeo termonuclear a la Tierra. Entonces, dentro de todo este tema, en los últimos 5.000 años, ciertos remanentes que son un remedio total de lo que fueran las antiguas glorias de los señores del cielo, hicieron negocios y pactos con entidades muy recesivas, los Sopat o arcontes, e iniciaron un proceso de tratar de modificar el planeta para la conveniencia de estas entidades, y ahí entra en acción las entidades draconianas. Ellos dijeron que el planeta sería mucho mejor si fuera más húmedo y caliente, y se inicia un proceso para ir cambiando gradualmente las temperaturas del planeta, proceso que no se ha detenido. Pero como surgieron otras facciones que dijeron, momentico, ¿y nosotros qué? También tenemos ahí derecho, empiezan entonces los altos grises, tratan de modificar también el clima, generando un clima que sea lo más equilibrado posible, tendiente a ser más frío, pero equilibrado. Entonces entran ellos con su juego, vienen las glaciaciones, luego vienen periodos calientes, porque la puja entre unos y los otros para ir modificando el clima. Por eso es que se dieron varios periodos de glaciación y varios periodos de mucho calor en el planeta y de mucha humedad en el planeta. Luego entran en escena los pleiadianos, y los pleiadianos necesitan un clima más nórdico, más parecido al de los Países Bajos, lo que es Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega. Climas así que con veranos suaves, primaveras templadas, inviernos fríos, pero también muy equilibrado, y empiezan también a hacer lo suyo, y empieza esa puja, y eso genera un desorden de tal magnitud que el clima del planeta se desestabilizará. Eso sin contar lo que en su momento hicieron los Anunnaki cuando van poniendo la luna para revertir la rotación natural de la Tierra en sentido contrario, como está en este momento girando la Tierra. Y por eso es que la Tierra está ahora, eso ya lo dije en unos videos hace ya unos meses, tratando de volver a tomar la dirección de rotación correcta, natural, que le es propia a la propia Tierra. Y por eso es que ocurrió el fenómeno que ocurrió, que lo identificaron los científicos en el núcleo terrestre. Entonces,
Obviamente los humanos que pertenecen a esos grupos híbridos que han hecho pactos y agendas con estas facciones han seguido en la tarea de tratar de ir modificando el clima a su conveniencia y a la conveniencia de sus amos. Y por eso hemos estado viendo lo que ha estado ocurriendo en los últimos 100 años, en un proceso extremadamente acelerado y brutal, pero que la Tierra está contrarrestando. Y por eso es que estamos observando esta dinámica tan inestable del clima, en donde la Tierra se está defendiendo. Obviamente, esta gente está utilizando ingeniería exótica para tratar de acelerar los procesos y están haciendo lo que ellos creen lo más necesario. Y aquí es donde entra lo más necesario para sus intereses, obviamente. Desafortunadamente no nos tienen en cuenta la mayoría. Y aquí es donde entra lo que este señor publica en Facebook, donde él plantea unas hipótesis muy interesantes, donde él, después de hacer como una especie de sondeo, averiguación de lo que estaba ocurriendo a nivel global en las últimas décadas, el tipo empieza a establecer una serie de relaciones con cosas que, dentro de lo que he denunciado aquí, de lo que ha hecho la New Age, dentro de las estrategias de reducción de población mundial y lo que es la imposición del transhumanismo eugenésico, coinciden mucho. Entonces aquí viene lo siguiente. Primero que nada, el concepto terraformación es un concepto que surgió en la literatura de ciencia ficción allá por los años 20, 30, 40 y que fue muy utilizado por grandes genios de la ciencia ficción, entre ellos Isaac Asimov, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke y este otro, ¿cómo se llama? Incluso hasta Julio Verne lo mencionó muy por encimita cuando hablaba del viaje al centro de la Tierra. Entonces, dentro del mundo de la ciencia y sobre todo de la biología y de la geología se empezó a plantear la posibilidad de que ese concepto de ciencia ficción pudiera ser factible en la realidad y no fuera tan ficción. Y es así cuando empiezan a detectar o a darse en cuenta de que dentro de la paleoclimatología se identificó diferentes etapas de la Tierra donde hubo variaciones climáticas y que al parecer no fueron 100% naturales. Entonces ahí es donde entra la posibilidad de terraformar un planeta, o sea, adecuarlo a las características y condiciones que no son familiares a los humanos. Por eso se llama terraformación. Lo que se pretende hacer en Marte es una terraformación, o sea, transformar a Marte en un hábitat similar en condiciones a la Tierra para que sea habitable por humanos. Y esa sería la idea de hacer en diferentes nichos o espacios o lugares dentro del proyecto de exploración espacial al futuro mediano y largo plazo. Entonces la terraformación es básicamente transformar las condiciones naturales de un planeta a unas condiciones que sean favorables para la vida humana, similares a la Tierra, y que eso recibe el nombre de terraformación. Obviamente hay películas como Vengador del Futuro, la versión original donde está Arnold Schwarzenegger, donde hablan de que una raza antigua, antiquísima, había ocultado la atmósfera y el agua de Marte bajo la superficie y que con unas grandes máquinas se volvía otra vez a restituir esa atmósfera a su estado natural y condiciones naturales para volver a transformar a Marte. Ahí ya no se hablaría de terraformación, sino de marteformación. Pero de todas formas, el concepto terraformismo va ligado a la posibilidad de alterar o modificar ambientes inicialmente hostiles para los seres humanos en ambientes favorables para los seres humanos, pero cumpliendo ciertas condiciones y características en un proceso que algunos muy ambiciosos dicen que con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy día puede demorar entre 50 y 100 años transformar un planeta entero. Y para eso utilizarían un efecto que es muy conocido en el planeta porque nosotros mismos hemos hecho una terraformación entre comillas natural, que ha sido desde la revolución industrial. Entonces, todo esto se suma para que este muchacho plantee las siguientes hipótesis. Aquí surge la primera línea de análisis de él. Preparación.
Todo sistema o ambiente que quiera ser terraformado debe pasar por una etapa de identificación, de estudio y sobre todo de mirar qué fortalezas hay que se pueden utilizar para favorecer la terraformación. Y para ello se requiere una preparación. Preparación del entorno para una humanidad postbiológica. Ese es el primer escenario que él está planteando. Ante la disrupción de las IA y de la robótica, la necesidad de una humanidad basada netamente en fusiones orgánicas, ante la esperanza de una modificación cibernética, implicaría modificar al ser humano para poderlo adaptar a condiciones mucho mejores en un planeta que no necesariamente tenga que tener las condiciones actuales. Y que el transhumanismo buscaría una forma ideal para hacer habitable a esos humanos cibernéticos del futuro que ellos están pensando. Entonces, aquí es donde viene él. Preparación del entorno para una humanidad postbiológica. Transhumanismo. La Tierra no será más el hogar exclusivo de humanos orgánicos, sino el espacio de una nueva especie híbrida entre tecnología y biología. De eso ya lo estamos viendo. Y sobre todo nos están preparando psicológicamente para ello a través de las narrativas New Age con el tema del silicio. Las señales que él establece para darnos cuenta que eso ya empezó y que se está dando ese fenómeno. Intervención climática, los famosos aerosoles dispersos, los Centail. Ojo que es una hipótesis que está planteando él. Manipulación ionosférica, el famoso HAARP. Generación de nubes sintéticas. Contaminación electromagnética, redes 5G y 6G hasta la 10G para propiciar un ambiente o un entorno fácil de transmisión sin cables de datos e información y energía. Frecuencias alteradas con efectos biológicos profundos. Nanotecnología ambiental, microelementos inteligentes distribuidos en el aire, el agua y los alimentos. Digitalización del hábitat, ciudades automatizadas, integración del entorno a una red de control total. Y agregamos los microplásticos, podríamos agregar el tema de lo que llamamos los hologramas, el tema de la generación de virtualidades o realidades virtuales, etc. El objetivo según este señor: preparar el planeta para una civilización reconfigurada genéticamente, posiblemente con híbridos tecnológicos y autónomas o entidades que no requieran oxígeno ni dependan de ecosistemas naturales o sistemas de alimentación natural. La humanidad del silicio. Aquí está este chico, está hablando básicamente lo que está pregonando la New Age cuando está hablando de que vos aceptes la modificación de tu ADN base carbono a ADN base silicio. El silicio es el componente fundamental de formas orgánicas biotecnológicas, cibernéticas, que no requieran consumir proteína, que no requieran respirar aire, que no requieran de lo que estamos viendo en este momento, bosques, energía solar, un mundo muy Matrix de Neo. Entonces mire que este es el primer escenario que está planteando de la posible terraformación que estamos observando y que sería una de las facciones que yo estaría diciendo que son precisamente los que están sustentando la narrativa New Age. Que básicamente la narrativa New Age, por favor, entiéndanlo los que siguen esa narrativa, es para facilitar una transformación planetaria a base de una ideología como el transhumanismo eugenésico. Luego viene modificación del planeta para una élite tecnocrática. En este caso, un entorno diseñado para que solo los más adaptados puedan sobrevivir y prosperar, aquellos que tengan los recursos para pagarlo. Señales clave: reducción progresiva de la biodiversidad, extinción masiva de especies fundamentales, abejas, ecosistemas forestales, ciertos tipos de insectos. Degradación tóxica del suelo y fuentes acuíferas, políticas de descarbonización que limitan la autosuficiencia natural, control total de los alimentos, modificación genética, sustitución de cultivos por bioproductos sintéticos,
Alimentación con insectos. Objetivo: crear una biosfera restringida, inhóspita para la mayoría, pero perfectamente ajustada para quienes poseen el conocimiento, los medios tecnológicos y el acceso exclusivo. Luego viene la tercera posibilidad: alteración planetaria para entidades no humanas. Y si el planeta no está siendo preparado para nosotros, aquí viene ya el tema de la invasión extraterrestre. En este caso para entidades grises, draconianas o pleyadianas. Teoría avanzada citada en diversos textos históricos y contemporáneos. Mitologías sugieren la existencia de entidades extradimensionales que buscan establecerse en la Tierra. Necesitan una atmósfera distinta, una radiación específica y la modificación del ADN humano nativo. En esta interpretación, la Tierra está siendo acondicionada como plataforma operativa, no como un hogar humano. Señales clave: variaciones en la ionosfera y composición atmosférica de los ciclos naturales, frecuencias planetarias, estaciones, un silenciamiento progresivo de la fauna, desaparición de especies, ausencia de cantos naturales. Cuarto escenario: sustitución del orgánico por lo sintético. El propósito no es adaptar el planeta, sino eliminar progresivamente su esencia natural. Transformaciones evidentes: suplantación de procesos naturales, cielos reales por formación, suplantación de procesos naturales, cielos reales por formaciones químicas, cultivos vivos por bioingeniería, alteración profunda del suelo, el aire y las emociones humanas, implantación de un nuevo modelo de existencia artificial desvinculado de lo biológico. ¿Y ahí por qué están deshumanizando al ser humano? ¿Por qué lo están convirtiendo en el enemigo número uno de la Tierra? Dentro de la satanización del ser humano y del carbono. Objetivo: romper el nexo fundamental del ser humano con su planeta, desarraigo, imposición de una naturaleza artificial completamente manipulable. Y ahí viene el cuentico de las narrativas 5D, de la ascensión 5D, la Tierra 2, nos vamos de la Tierra porque somos semillas estelares, no pertenecemos a la Tierra, no es nuestro hogar, nos podemos ir de acá, listo, bla, bla, bla. No tengo que decirle, ustedes mismos lo han escuchado y lo pueden escuchar. ¿Qué indicios concretos podemos analizar? Y aquí viene lo interesante. Fenómeno: posible conexión con transformación planetaria. Aerosoles atmosféricos, control climático, dispersación de nanotecnologías, redes 5G a la 10G, alteración del campo electromagnético terrestre, geoingeniería, manipulación meteorológica, sequías dirigidas, crisis alimentaria, restricción de la autosuficiencia biológica, cambio climático inducido, pretexto para una reconfiguración global, transhumanismo, adaptación de organismos a un entorno modificado. ¿Cómo se estaría implementando esta transformación? Y mire cómo lo dice este muchacho. Red de control, la primera. Red de control interconectada, estructuras tecnocráticas globales. Pone, por ejemplo, ONU, Foro Económico Mundial, el Davos, OMS, entidades financieras, bla, bla, bla. 2. Narrativas unificadas, crisis climáticas, pandemias, restricciones de recursos, hambrunas, etcétera, etcétera. Manipulación social, introducción paulatina de soluciones digitales. Polarización de la sociedad, esto lo añado yo. Ciudades inteligentes, identificación biométrica, alteraciones genéticas, pasaportes digitales y el tema de la polarización, división y nacionalismos, ideologías de izquierda, de derecha, progresismo, etcétera, etcétera. Despliegue tecnológico militar oculto, el famoso programa espacial secreto, satélites, radares, frecuencias modificadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene la reflexión que hace este chico y a mí me parecen muy interesantes las preguntas que le está haciendo y las voy a plantear acá porque me parece muy bueno que cada uno la empiece a interiorizar. Si conectamos los datos, sale la primera pregunta. ¿Por qué cada aspecto de la vida se está digitalizando? El dinero electrónico, reconocimiento facial, la biometría, etc. ¿Por qué se está fragmentando la relación humana con el agua, la tierra y el cielo? La gente ya no mira para arriba, le damos la espalda al agua, todo tiene que ser consumido. ¿Por qué transformar a la humanidad en un nodo de información dentro de un sistema artificial? Las famosas ciudades de 15 minutos, no tendrás nada y serás feliz. No siempre es necesario mover montañas para modificar un planeta. Basta con desplazar de manera muy lenta
a una especie nativa fuera de su hábitat para que el proceso natural de su propia eliminación se dé. Lo repito. No es necesario mover montañas para modificar un planeta. A veces basta con desplazar lentamente a una especie nativa fuera de su hábitat para que en el proceso ésta se elimine. Semillas estelares o el mejor acto de traición a la humanidad. ¿Qué podemos hacer? Y aquí plantea unas propuestas interesantes. Despertar la conciencia crítica, observar lo obvio, cuestionar lo establecido, reconectarse con lo esencial, rescatar la autosuficiencia orgánica, el agua pura, la vibración natural, divulgar y actuar con lucidez, sin miedo, pero con visión clara, prepararse para la transición, integrar lo tecnológico sin renunciar a lo vivo. Luego viene por acá la transformación que nadie solicitó. La biosfera, tal como la conocimos, está dejando de ser compatible con el nuevo paradigma. Lo orgánico está en proceso de integración o reemplazo. Mientras el mundo permanece ajeno, distraído, añado yo, el rostro del planeta se altera, no por causas espontáneas, sino por diseño. Este capítulo expone el propósito tras la transformación silenciosa de la Tierra, un reajuste sin símbolos, sin fronteras, sin vuelta atrás, un nuevo orden mundial. Sin fronteras, una sola religión, una sola economía, un solo ejército, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se pone a mirar los daños que están produciendo al planeta, ellos también son conscientes de que eso se les va a volver contra ellos, y por eso es que están tratando de crear plan B para ellos salvarse y llevar consigo un número determinado de seres humanos que les sigan sirviendo a ellos. Lo decían las piedras de Georgia. No hablaban de reducir a 500 millones la población mundial, como lo expliqué en otro video ya hace unos meses. Lo que ellos realmente estaban diciéndole a todo el mundo era: solamente van a salvar a 500 millones, el resto que se joda. Y de esa manera, los que sobrevivan, o sea, esos 500 millones y ellos, van a continuar un nuevo mundo donde va a ser según las reglas de ellos, totalmente transformado según sus intereses. Pero es que es tan clave la New Age y su narrativa de la ascensión a la quinta D, Tierra 2, transformación al silicio, deshumanización, satanización del carbono. Ve lo que está pasando en España. 500.000 árboles de olivo están siendo arrancados en este momento. 500.000. Medio millón de árboles. Algunos hasta con más de 1000 años de edad, para colocar placas solares. Eso no es ecológico. La destrucción del Amazonas. Es brutal lo que se está viendo en el Amazonas. La aniquilación de bosques completos, generadores de oxígeno y asimilación del CO2, contaminación de los mares donde está el fitoplancton, que es el que más absorbe el CO2 del planeta. Entonces, si eso lo miramos con las distracciones del GESARA, las distracciones de la ascensión planetaria, de la invasión extraterrestre y de una cantidad de cosas, conflictos mundiales, crisis económicas, una cantidad de vainas, los únicos que saben que algo va a ocurrir en este planeta son los que están tomando las reales medidas para ellos salvarse, y un grupo reducido de gente que ellos ya tienen seleccionado. ¿Suena distópico? Sí. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que todo es así de negativo y de malo? ¿Será así de horrible? El objetivo fundamental de muchas narrativas de divulgadores que lo único que ofrecen es distopía, desesperanza, fines del mundo, es precisamente acabar con la esperanza. Hacerte creer que no hay nada que nos venga a ayudar. Y sobre todo, de hacerte creer que tenés que tomar las armas por tus propias manos, porque eso es lo que están promoviendo ellos, y eso no es nada espiritual. Hablando con JC, él me dijo: Richard, la Tierra sí se está terraformando, pero de manera sutil, y no como lo están haciendo los que ahora están haciendo lo que acabé de leer, porque son varias agendas las que están en juego,
y cada uno está tirando por su lado, y por eso es que la tierra dijo, ya no más. La tierra es la que tiene la última palabra. Lo que nos estamos preparando es a nivel espiritual para poder continuar el proceso evolutivo. Nos estamos preparando a nivel psíquico, psicológico, para poder aceptar el hecho que es muy probable que desencarnemos a raíz de ese proceso de transmutación y transformación planetaria que la Tierra va a hacer para contrarrestar lo dañino que están haciendo estos otros. Pero es que muchas especies están desapareciendo también de nuestros ojos, no porque sean extinguidas por esta gente, sino porque la Tierra los está cambiando de plano, de frecuencia. Va a llegar el momento que también lo va a hacer con nosotros. Pero es que es tan importante prepararnos físicamente, elevando nuestra frecuencia vibratoria, para que esos procesos que se van a dar, la afectación a nivel biológico, físico, sea la mínima y podamos tener una transición, si es posible, con esta misma forma física, simplemente cambiando la frecuencia vibracional y pasar a otro plano. Es un proceso que solamente lo saben y lo están ejecutando los seres de luz a través de seres de luz y a través del logos planetario, sin intermediarios. Lo único que te están diciendo y pidiendo es trabaja contigo mismo y forma grupos de personas en donde la compasión, el perdón, el amor en acción, la solidaridad sea el sello que los distinga a ustedes de los que no van a pasar. Básicamente es eso. Yo aquí no estoy haciendo promesas de ningún tipo. Hay que ser realista y hay que mirar las cosas con pensamiento y sentido común y crítico. Esto va a generar consecuencias, lo que están haciendo estas agendas recesivas, esas narrativas de odio y miedo, todas esas dramas que se están dando por todo el planeta. La Tierra dijo, no más. Y tiene el visto bueno de la divina fuente. La Tierra no va a permitir que en un acto demencial se utilicen otra vez armas nucleares. O nos conviertan en zombies. Entonces, la transmutación va a ir gradualmente y se va a ir dando. Ya lo he explicado en este canal en más de un video. Y la idea es que ustedes entiendan. Estamos transmutando y es importante mantener la vibración alta, la frecuencia alta, hacer el trabajo interno de autoobservación, de iluminar nuestra oscuridad, de transmutar ese reptil que hay dentro nuestro y tomar el control nosotros como seres libres y soberanos. Trabajar la compasión, el perdón, la gratitud, el amor en acción, la solidaridad para mantenernos equilibrados y con la frecuencia alta y ir creando esa realidad que todos nos merecemos en abundancia y en amor, para que cuando se den las cosas que se ven a dar, esa transición nosotros simplemente es dar un paso adelante y continuar en el proceso. Eso es todo. Entonces estamos viendo la caída de las máscaras. Estamos viendo quiénes son realmente. Y sí, yo podría estarles repitiendo el discurso de otras personas que yo sé que desde su corazón quieren creer en eso. Que el rubio presidente está siendo ayudado por los galácticos. A mí me gustaría creer en eso. Me gustaría creer que las señales, lo que yo he estado viendo, lo que estoy observando, realmente fuera algo benigno, pero lo que estamos viendo es la caída de la máscara del rubio presidente. Obviamente yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que ya está mostrando lo que es realmente y para lo que vino y para lo que tiene que trabajar. Estamos viendo que, por ejemplo, lo que pasó hace poquito, ese ataque allá en Rusia, llevaban 18 meses planeándolo. O sea que realmente no hubo ninguna intención sincera de una negociación del cese al fuego. Engañaron a Rusia. Y obviamente el ego de ese señor de Rusia pues cayó en la trampa, mordió el anzuelo
Y le dieron durísimo, el 37% de la capacidad disuasiva nuclear de Rusia quedó destruida. Pero no para ponerlos a negociar, sino para prepararse para algo más contra ellos. Obviamente ahora ellos están respondiendo. Y mandaron un mensaje que al menos es esperanzador. No van a hacer un ataque nuclear. Pero una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que quieren realmente los de la OTAN o Estados Unidos. Entonces, ¿a quién le quedó uno? De que la resistencia galáctica y los patriotas están ya luchando por la Tierra y que están salvando niños. Mire lo que está pasando en Gaza. Entonces, esas contradicciones, esas maneras de vendernos humo, ha hecho de que algunas personas, unas que yo quiero mucho, admiro mucho y respeto mucho, ellos se aferran a creer que eso es posible, que los galácticos nos están ayudando. Que haya gente que quiera creer que lo de la esfera de Buga eso es real y que es una evidencia, pero listo, supongamos que eso es real. Esas fibras ópticas son para estudiar la atmósfera, la Tierra, todo. Esa información, ¿a quién se la están dando? ¿Y para qué? Entonces, no podemos ser tan ingenuos o romantizar las cosas. Por mí, me gustaría decirles las maravillas que muchos querrían escuchar. Ah, sí, las cámaras MED, ya, ahí están a la vuelta de la esquina. Ah, sí, el reinicio financiero, ya, pronto en tu cuenta bancaria, $10 millones. Feliz yo. Pero soy una persona que me caracteriza de tener los pies en la tierra. Y como a lo buen Santo Tomás, meter el dedo en la llaga. Y como buena punta de lanza, exponer y abrir las cosas para que la gente aterrice y sobre todo entienda, estamos en la tierra. Para bien o para mal, lo que está ocurriendo lo debemos asumir, lo debemos enfrentar y lo debemos vivir. Pero depende de nosotros cómo encarar eso. Como esclavos, como cobardes o como humanos de luz, con valentía y de cara mirando al sol. Entonces, yo trato de aterrizar las cosas y sobre todo que ustedes entiendan de que si hay una redención, si hay un plan divino, si hay un proceso y que se están dando las cosas. Pero mi misión también es aterrizar a la gente, de no romantizar, no crear ilusiones y mucho menos expectativas en cosas fuera de la realidad y fuera del plan divino. Y ustedes me preguntarán, entonces Richard, ¿qué es el plan divino? ¿Cómo va a ser? La redención, sí. La recuperación del planeta, sí. La transformación, sí, todo eso es real. Pero no como lo están vendiendo los que están vendiendo ese humo. No como aquellos que en su bondad de corazón quieren creer que es así. Si fuera cierto que los galácticos nos están apoyando y están ayudando el plan, pues a estas personas que por ahí vi uno de un canal que mete mucha vaina de la resistencia galáctica y una cantidad de cosas, literalmente llorando pidiendo ayuda. Yo digo, un momentico, ¿por qué no le dice a sus pleyadianos que vengan y le pongan un pedacito de asteroide con oro, de los tantos que hay en el sistema de asteroides aquí alrededor del sistema interior planetario? No les cuesta nada a estos seres teletransportar una piedra de oro a la puerta de tu casa o en la habitación tuya y ahí aparecer y usted poder seguir haciendo su labor de divulgación sin ningún problema. Puedo hacerlo también conmigo mismo, puedo decir, ay Richard, y vos tanto que decís de la divina fuente, ¿por qué no te ha ayudado? ¿Por qué estás pidiéndole a la gente plata? A ver, yo estoy viviendo bien, porque no me ha faltado nada gracias a ustedes, porque los que han ayudado han aceptado ser instrumento de la divina fuente para que yo pueda continuar haciendo este trabajo de divulgación. Que he estado sí pidiendo una colaboración un poco adicional a algunos que me han dicho en la cara, gracias por la información que me has dado, que me ha servido mucho para mis talleres, para mis cosas. Al menos agradezco
que estas damas argentinas hermosas me abrieron un espacio donde yo pueda hablar, que ellas se puedan estar beneficiando de esto, y ellas me abrieron un espacio, hay una reciprocidad, ellas me están dando un impulso válido. Edith me lo dijo, tener la oportunidad, y claro, ahí está, que venga gente a criticarme, sí, vos estás con esas... Ellas al menos están haciendo algo que desde su perspectiva está bien. Y obviamente de esto uno no vive del aire. Entonces, si nosotros y los divulgadores recibiéramos el apoyo de todos nuestros seguidores, no había necesidad ni siquiera de monetizar los canales, ni siquiera de estar pidiendo colaboración. Ni siquiera estarle llorando a la gente, ay, mira, necesito ayuda. Yo creo que no sería necesario. Yo abiertamente lo he dicho acá, gracias a ustedes yo estoy bien, que me han estado colaborando. Y estoy hablando de esas personas generosas que me están aportando mes a mes, con un poquito de sus ahorros, un poquito de lo que ellos ganan, porque han escuchado el llamado de la Divina Fuente y dicen, yo acepto lo que la Madre me está dando a mí y lo quiero compartir en abundancia. Y ese muchacho, ese señor que está divulgando ahí, le va a dar un poquito de mi riqueza. Y eso me está sirviendo para tener una vida en la que puedo tener la tranquilidad de proyectarme a un futuro digno. Porque si sigo con mi pensión de invalidez, al ritmo que van las cosas, yo estaría en la indigencia. Entonces, yo no oculto que agradezco a mis suscriptores y a los miembros del canal que mes a mes me colaboran. No oculto que las personas que me están apoyando por PayPal o a través de transferencias bancarias me están dando un granito de arena para yo poder seguir adelante con la creación de un hogar, de poder estar con una persona maravillosa y poder de pronto, si Dios quiere, en un mediano plazo, tener a nuestra niña, de traer una hija al mundo, a traer a Lluvia Sofía. Entonces, es obvio, a mí la Divina Fuente no me ha desamparado. Y agradezco a quienes han escuchado. Pero sí me llama la atención que esos que tanto defienden lo del Gesara, reinicio financiero, de los pleyadianos, los galácticos y una cantidad de cosas, ¿dónde están esos seres apoyándolos y poniéndolos como ejemplo para todo el mundo de que sí es posible esto? Que ellos mismos, los que pregonan lo del reinicio financiero, fueran el primer ejemplo de redención. Una alarma de un carro aquí que entró aquí a la casa donde estamos viviendo, de un vecino. Entonces, yo digo simplemente esto. Esos que pregonan tanto el reinicio financiero y del Gesara, etcétera, porque ellos no son los primeros en ser beneficiados para que sirvan de real testimonio y ejemplo de que eso es verdad. En vez de estarse enriqueciendo unos cuantos, estafando a mucha gente. Y no lo digo por invención, conozco personas que fueron estafadas y no con 5 pesos. Les quitaron prácticamente su futuro, creyendo una bobada de esas, que no es como la están pintando. Entonces, todo esto es controversial, lo sé, pero yo digo que la única manera de ayudarnos es entre nosotros mismos, hacer nuestros propios Gesaras, de colaborarnos y apoyarnos, apoyar a esos divulgadores que todavía son independientes, apóyenlos, ni quiera hablo por mí, hablo también por ellos, para que ellos puedan continuar divulgando, investigando. Su trabajo no es una cosa de sentarse en un sillón y hablar. Entonces, con esto quiero dejar claro, yo podría hablarles a ustedes de lo que ustedes quieren oír, pero me acuerdo de una frase de alguien hace unos años. ¿Qué quieren escuchar? ¿Lo que quieren oír o la verdad? Y yo aquí no estoy vendiendo ninguna verdad. Son mis puntos de vista, mis opiniones, que pueden ser verdad, pero son los hechos y el tiempo los que van a validar muchas de las cosas que yo digo acá. Mientras tanto, yo no pretendo convencer a nadie, ni vender nada, ni hacer promesas.
Simplemente les voy contando las cosas como las voy recibiendo, como las voy asimilando y como las voy investigando, y compartir mis conclusiones, mis hipótesis o las de otras personas que me parecen muy aterrizadas, para que empezamos a entender de que mientras unos defienden, pongo el ejemplo, México, a la presidenta Sheinbaum, con todo el respeto que se merecen muchos de ustedes, sobre todo a mis queridos mexicanos, se ponen a defender a una señora que lo único que está haciendo es lavando su imagen. Yo no veo a ninguna de esas personas que la defienden que ella llegue a su casa y le diga: vea, tenga este cheque, gracias por ayudarme, colaborarme a limpiar mi imagen. Es como lo que está pasando con Palestina. Los partidos verdes de Italia ahora están utilizando lo que pasa en Palestina para atacar políticamente a la presidenta Meloni. Hoy me di cuenta, dentro de la avalancha de saturación de información sobre lo que está pasando en Palestina en Instagram, cómo todos los movimientos de izquierda están utilizando ese discurso para vender la idea contra el gobierno de Donald Trump. Vender la idea de que el tipo es el culpable de todo. Cinismo total. Entonces estamos ante una situación donde, lastimosamente, mi querida gente, lo que humanamente yo puedo hacer es ponerles a ustedes conocimientos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y se den cuenta de que sí viene algo muy grande, algo maravilloso, pero que dentro de la mentalidad de gente muy limitada y dentro de la mentalidad de los recesivos, para ellos es malo. Y yo siempre digo, realmente lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿a quién está afectando? Mucha gente pidió que esto se acabara, mucha gente le pidió a la Divina Fuente que actuara. La Divina Fuente empezó a actuar. Y la pregunta que les hago es: ¿ustedes realmente estaban preparados para vivir lo que pidieron? A los únicos que va a afectar de manera muy fuerte lo que está sucediendo a nivel mundial es a los que tengan la frecuencia baja y los que viven en el engaño y en la ilusión. Pero si usted está haciendo el bien, está siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace, es compasivo, ha perdonado, no tiene cargas de culpa, siente que merece lo mejor, es solidario, ayuda a otros, se ayuda a sí mismo, se ama, ama a otros, mantiene la frecuencia alta, vive el día a día siendo la mejor versión de usted, yo sí le puedo garantizar que muchas de esas cosas terribles usted las va a ver, pero no le van a pasar. Y es muy probable que usted haga la transición sin traumatismo, o al menos encarar esa situación con tranquilidad, dignidad y amor. Muchas gracias. Hasta la próxima.